Bienvenidos a todos los oyentes acá a nuestra conversación entre Alejandro Oces, CEO de Rupstack, y Jorge Neira, representante de la Cámara FinTech Panamá. Para comenzar, una pregunta para ambos. ¿Cuál es su opinión de la situación actual de las instituciones de la banca y cómo han implementado la inteligencia artificial dentro de sus procesos? Yo he visto que, bueno, yo lo veo un poquito como un punto de inflexión que está pasando. Los bancos ahora mismo no están atrasados por falta de ambición, sino por una brecha de arquitectura. ¿A qué llego con esto? O sea, muchos cores todavía siguen siendo muy monolíticos y operan por lotes, batches, temas nocturnos. Aunque hay muchas tecnologías ya ahora mismo en el mercado, pues es difícil mover un core que es un brazo y más para organizaciones muy grandes. Hay organizaciones un poco más pequeñas que es fácil hacer estos cambios, pero en la realidad no hay muchos procesos y decisiones tanto de operaciones y demás y el brazo que como una compañía lo puede mover. Entonces, lo que sucede es que mientras más el cliente exige, ahora mismo pues el cliente impone la vara, ¿no? Quiere información a tiempo real, disponibilidad 24/7, y eso genera una tensión que esa tensión se ve que entre el núcleo diseñado para procesar en bloque y el mundo pide las respuestas inmediatas. Entonces hay compañías que las pueden dar, que ya han invertido en su stack, y hay compañías pues que están todavía en bancos inclusive que la data no es tan inmediata o todavía tienen un legado por atrás. Entonces, en ese sentido, la IA no es mágica. Básicamente hay un acelerador que se monta sobre esa arquitectura. Entonces, si tienes un core desacoplado, que es lo que se basa en headless, y exponen los APIs, es mucho más fácil hacer esto. Con la IA es más fácil desarrollar. Por aunque sea un monolito, aunque sea un core tipo headless, lo puedes hacer, pero al estar desacoplado va a haber más velocidad, va a haber más temas de seguridad, y vas a poder innovar más rápido, ¿no? Entonces, básicamente la IA no reemplaza la arquitectura, es más que todo un framework, un canal para poder hacer el desarrollo y funcionalidades de IA que interactúan con tu core actual. Sí. Entonces, no sé si te dan un comentario, Jorge. Sí, gracias por la pregunta. En efecto, creo que es una carrera contra el tiempo que tiene la banca, las instituciones bancarias, y están viviendo uno de los cambios más importantes, obviamente, en la industria financiera. Y esto lo hemos vivido durante los años, ¿cierto? Las instituciones antes estaban compitiendo por posicionamiento geográfico, por tener la sucursal más cercana, por abrir más cajas, pero obviamente con la revolución de la inteligencia artificial hemos visto que la banca ahora se está reinventando, está buscando soluciones, obviamente que les permitan a los usuarios poder adquirir de una manera más rápida, digital, sus servicios. Lo vemos acá en Panamá, instituciones que ya están a la vanguardia de esas transformaciones digitales. O sea, y muy interesante el tema porque volvemos a lo tradicional, ¿cierto? Los bancos tienen sistemas que no les permite responder de una manera muy rápida y ágil a esos cambios que demanda obviamente los usuarios. Y algo muy importante, obviamente la inteligencia artificial no viene a reemplazar los bancos, sino obviamente a volver más accesibles la forma en que los clientes puedan interactuar directamente con sus plataformas, ¿cierto? Entonces, desde una banca en línea, de una aplicación móvil, desde la manera en que puedas hoy en día crear una cuenta de ahorro desde un teléfono, obviamente te da un alcance mayor hacia una población que no tiene acceso evidentemente a la banca tradicional, y por eso surgen obviamente aquellos modelos de negocio, modelos inclusivos a nivel hablando de inclusión financiera, en donde te dan esa alternativa, y muchos le llaman obviamente el competidor directo de la banca, hablando de la empresa fintech, en donde lo único que hacen es tomar la parte financiera, unir la tecnología y crear soluciones que sean
verdaderamente competitivas y accesibles para todos los usuarios, con evidentemente una experiencia digital bien aceptable para todo el ecosistema. Y bueno, una pregunta para ti, Jorge. Entre los miembros de la Cámara, o sea, ¿cuáles son los problemas o desafíos que ahora mismo ves en las instituciones en cuanto a centralizar un sistema? Sí, mira qué interesante la pregunta, y definitivamente se nos han acercado, y dentro del ecosistema y toda la evolución que hemos visto en los últimos años, uno de los principales desafíos es obviamente la rigidez que tienen los sistemas de la banca tradicional, ¿cierto? Y volvemos al tema de ese core financiero, en donde que es el cerebro, ¿no? Que es el módulo principal en donde poder conectarles periféricos. Ese es el principal reto que tienen actualmente el sistema financiero, para poder no rehacer lo que ya se tiene, porque evidentemente funciona, sino es obviamente como un diseño que inicialmente fue elaborado no para tener velocidad, sino para poder registrar obviamente las operaciones, poder cumplir con ciertos estándares. Y hoy en día obviamente se requiere mayor velocidad en la innovación sobre todo. Entonces cuando se encuentran con estas barreras de que tenés sistemas en donde hacer un cambio obviamente es algo muy doloroso para las instituciones, entonces evidentemente surgen soluciones y plataformas que brindan esa capa de tecnología donde la cual no necesitan hacer cambios totales en su plataforma tecnológica, sino hacer ciertas adecuaciones, que eso les permite obviamente poder seguir brindando el servicio a sus clientes, pero también llegar a ese segmento digital que nace digitalmente hoy en día, y que tiene esa necesidad de poder obtener esos productos y servicios con una velocidad obviamente en minutos, ¿no? Antes era: voy a la sucursal, realizo una solicitud, pero ahora lo necesito hacer desde una aplicación móvil. Entonces, volvemos al tema de las arquitecturas, ¿no?, tecnológicas que nacieron en su momento, ¿verdad?, para un fin, pero hoy en día se encuentran con ese reto y ese desafío de poder acoplar todas esas distintas tecnologías para poder desarrollar y poder ser competitivos en la industria. ¿Por qué lo hacen? Evidentemente viene la pregunta interesante, ¿no?, de que si las fintechs son competencia de los bancos, y nos ha tocado a nosotros en la Cámara convencer y hablar, dialogar a instituciones bancarias en que no es así, o sea, no es competencia, verlo como un aliado estratégico, verlo como una opción o una arquitectura que tú no la tienes, pero que ellos sí ya la tienen, la desarrollan, y que tienen esa mentalidad ágil de poder desarrollar y acoplar cualquier producto. Entonces, y vemos de que ha surgido sus frutos, ha tenido sus frutos, porque vemos instituciones que ya están adoptando, inclusive pensando en adquirir fintech, pensando en invertir en fintech como tal, o crear propiamente su segmento fintech, en donde les permite estar actualizados, le decimos nosotros, en los nuevos desafíos, en las nuevas tendencias tecnológicas, que obviamente ningún país debe quedarse rezagado, y todas las soluciones, volvemos al punto de crear una plataforma, de ofrecer los servicios, que las instituciones no tengan que pensar que tienen que desarrollar todo en su sistema central, sino acoplar, ¿no? Conectar lo que ya se tiene y lo que ya otras instituciones han venido desarrollando y que ha funcionado en otras jurisdicciones, y también, ¿por qué no funciona también en el ecosistema local acá en Panamá y en la región? Alejandro, continuando aquí con esta agradable conversación con la popularidad de la inteligencia artificial, ¿cómo ves el tema hoy, que un banco tradicional estaría como más interesado en adoptar agentes de inteligencia artificial para mejorar sus operaciones? ¿Cómo ves? ¿Qué perspectivas tienes? Ese es un reto ahora mismo que está sucediendo. Nosotros hemos en Rusia implementado ya agentes desde temas de canal, front facing,
desde chatbots a temas de voice AI, agentes de automatización operativas con N8N y transformar la data que se vaya a distintos repositorios y que haga lo que haría un humano, ¿no? Utilizando IA desde temas visuales a temas de que se vaya un core, tenga la data como un servicio web, y después la gente pues le devuelve la data entonces a otro software y de ahí pues de ahí se alimenta y el software sigue su proceso y al ser un agente de IA es probablemente que va a poder ser un ente que va a poder interactuar con la data de una manera que utiliza un modelo para inferir sobre la información, ¿ya? Como lo hace un humano. Entonces, en la TAM estamos viendo mucho más interés también en los bancos. Nosotros en lo personal hicimos un evento de banca que fueron alrededor de 25 bancos y vimos que hay unos que están en pininos, pero hay otros que ya están pues con agentes ya implementados, otros que ya tienen un MSP server para que la gente pueda pegarse y obtener la data, interactuar pegado a toda su capa de transformación digital. Ahí, No, ajá, bueno. sí, no, te quería comentar de que tuve la oportunidad de participar en un evento en FinTech en donde las marcas internacionales de la industria de medios de pago ya están hablando en el uso de adoptar agentes de IA y me llamó muchísimo la atención porque al final lo están haciendo para efectos de que, para tareas rutinarias de los usuarios, en donde, por ejemplo, si ya tenés, si tenés que comprar una licencia, entrenar a la gente de IA que lo haga directamente, de que puedas, obviamente, darle el entrenamiento y que pueda adquirir cubrir y realizar aquellas gestiones en donde son rutinarias. Entonces, evidentemente surgen aquellas preguntas de que, perfecto, a nivel de tecnología lo podemos hacer, ustedes lo pueden desarrollar, lo pueden conectar, pero surgen aquellas preguntas, bueno, ¿qué pasa en el servicio al cliente, cierto? ¿Qué pasa en el tema de reclamos? ¿Qué pasa en el tema de incumplimientos? Entonces, claro, hay muchas cosas obviamente que se tienen que ir ajustando, pero definitivamente esta es una realidad. Hoy se habla de adoptar agentes de IA, pero en algún momento como cuando se empezaba a mencionar la inteligencia artificial para que sus aplicaciones y demás, y hoy vemos que hay procesos que ya están 100% automatizados por inteligencia artificial, vamos a llegar en el punto que inclusive mismas instituciones bancarias y no bancarias también van a adoptar estas nuevas, van a adoptar estos agentes de inteligencia artificial para la mayoría de sus operaciones, ¿cierto? Vos mencionaste algo de integraciones con distintos canales digitales en donde definitivamente automatizas la venta, automatizas obviamente esa gestión, automatizas el seguimiento, automatizas inclusive la cobranza, automatizas y el modelo, la gente va aprendiendo obviamente de todas esas interacciones de tal manera de que después obviamente ellos con la supervisión que siempre se debe de mantener, va evolucionando de tal manera de que te permita realizar tareas adicionales que complementen a las tareas básicas en ese sentido. Me parece que naturalmente vamos a llegar a eso, siempre y cuando obviamente se exista una adecuada gobernanza, protección de datos, una supervisión humana definitivamente, sobre todo en una industria financiera que es súper regulada en los distintos países y lo que se busca obviamente es brindarle esa seguridad a los usuarios finales. Parece interesante. Sí, y solo para complementar, nosotros estamos viendo pues, y no más el tema de lo que es FinTech banca, estamos viendo también que en las compañías Enterprise hay tres cosas pasando. Uno, gente que utiliza la IA de una manera muy informal, Claro. y realmente la mayoría en Panamá están así. Sí, sí. Gente Disculpa que te interrumpa, pero uso IA cuando dice la gente, estoy usando IA, o sea, usar ChatGPT, ¿cierto? Entonces estoy usando IA, o sea, es
lo catalogan como que ya están dentro del uso como tal. Claro. Hay otra gente que lo está utilizando de una manera más semi-informal, donde tienen ciertos agentes corriendo. He hablado con bancos que tienen gemas con Gemini, hay otros que tienen ciertos agentes corriendo con otros engines de orquestadores, pero siguen siendo islas, ¿no? Y creo que ya hay varias iniciativas de otros bancos ya haciendo algo más de, como mencionas tú, gobernanza de datos, tienen toda una arquitectura empresarial de a qué le va a pegar de nuevo, con un MSP server, que al final del día los agentes buscan de una manera estándar la data y que no hayan fugas de información, hay una capa de autenticación, hay guardias para el tema de verificar el tema de quién, el prompt entrante, información saliente, y ya están, o sea, poco a poco se están creando, así como vino hace 10 años, 8 o 10 años, toda la capa de transformación digital de APIs y capa SOA y la capa de interoperabilidad, etcétera, pues ahora está viendo esa nueva ola de capa, que esto va a tomar unos años en Panamá, pero hasta el momento pues que ya los bancos más formalmente lo adopten para hacer algo más íntegro, que los agentes pues pidan la data, una información más íntegra, y que hayan ya comités de guía y hayan estandarizaciones, ¿no? Una organización. Sí, y eso genera a veces un error que se puede mencionar o calificar como técnico cultural, en donde las instituciones piensan sobre lo que las instituciones piensan al momento de migrar hacia estas nuevas tecnologías. Muchos piensan de que es únicamente un proyecto tecnológico y no es así. O sea, no es solamente adquirir la tecnología, sino que viene un cambio obviamente a nivel organizacional, ¿cierto? Entonces, es una transformación total de la entidad. Obviamente aquellas que nacen con ese chip de digitalización o digitalizar procesos y demás, ya lo traen naturalmente y adquieren plataformas, obviamente como las de ustedes, en donde les facilita obviamente la adecuación, les facilita obviamente implementar toda la infraestructura tecnológica, pero aquellas que ya están operando y que quieren, y definitivamente lo tienen que hacer porque si no van a desaparecer, piensan que solamente adquirir la tecnología, pero eso, obviamente el acompañamiento en cuanto a la tecnología a nivel organizacional es un tema muy importante para que ellos no caigan en el error de que solamente adquirir la tecnología, sino que hay un tema cultural también donde requiere liderazgo, obviamente desde la cabeza hacia, obviamente, los usuarios finales, con una visión clara de lo que se tiene que implementar y el compromiso de todos, obviamente, de seguir los procesos tal cual son definidos. Esto te lleva, obviamente, a temas de migraciones de datos, de migrar de una tecnología obsoleta hacia una nueva tecnología, donde se definen etapas, se priorizan aquellos servicios y demás. Entonces, entras en el error de que piensan de que es solamente un tema tecnológico, pero también un tema cultural, ¿no? Ahí es donde efectivamente la concientización y establecer todos esos lineamientos es muy importante en esta etapa de una empresa, adecuando obviamente las nuevas tecnologías. Alejandro, desde la perspectiva de Rootstack, cuando un cliente llega a un sistema core tradicional versus uno moderno, ¿cómo cambia la velocidad de desarrollo según el cliente? Esa es la primera. Y la segunda, que está relacionada, ¿cuáles son los desafíos más comunes que viste en los últimos 3 meses? Sí, bueno, la diferencia realmente en cuanto a tiempo digo, un porcentaje difícil de definir, pues no se basa en un 20, un 15, un 10. Pues básicamente es cómo se ejecuta el proyecto al tener pues una capa de interoperabilidad, un API completo, pues ya que estamos hablando que el tema ahorita mismo es tener un core headless, un core headless, ¿ya? Claro. ¿Todo a qué va? Pues algún core tradicional toma más tiempo, ya que es un monolito y lo que sea que pase, pues tienes que hacer un CUBA más grande, hay riesgos de
de tema de seguridad. O sea, el QA y asesorarse de que todas las piezas estén andando, pues llega a ser que es una maquinaria más pesada. Entonces, cuando tienes servicios desacoplados, que es lo que estamos hablando, headless, un API completo, esto puede tomar semanas. Y la funcionalidad es porque pues básicamente estás seccionando todo de una manera orientada a distintos componentes, dominios, contextos, identidades, dentro de un microservicio, y es más fácil de hacer. Entonces, el cuello de botella casi no es al momento de escribir código, es que un monolito pues es un poco más complejo. Y esto lo que le llamamos es que no hay lo que son, la ingeniería va a ser más compleja cuando hay lo que hay bounded context. Así que cuando todo está acoplado, cada cambio pues tiene un riesgo, una regresión, que es lo que estoy hablando. Cuando es un core viejo, hay un porcentaje más alto de que el esfuerzo vaya mucho en coordinación entre muchos equipos, a la diferencia de manera de seccionar un equipo de desarrollo que pasó una pieza de un componente de software al hacer los headless que probablemente están dando como un microservicio por atrás. Entonces, en los últimos meses el patrón que más veo son integraciones con integraciones punto a punto, con un voz de servicios activos, donde cada nueva conexión obliga pues, a meterle mano al core, y los desafíos se repiten continuamente con un acoplamiento a esto, ¿no? Donde el core es dueño del todo y nadie quiere duplicar ni exponer. Entonces, hace que el conocimiento se quede concentrado en un par de gente y en una ausencia de pruebas automatizadas. Y hay como que todo un pánico de tirar una versión a producción. Entonces, eso es un poco más rápido cuando tienes un proyecto headless andando en ese sentido, y hace que las entregas sean más rápidas, ¿no? En cuanto a la pregunta. Así que más que todo la arquitectura de software que hay por atrás. Bueno, continuando con la conversación, Alejandro, a nivel de negocio y estrategia, ¿cuál es el primer paso que recomiendas dar? Obviamente, ¿por dónde se empieza a desacoplar un servicio financiero? Que esa es buena pregunta, porque las compañías seleccionar es complejo, porque todas las piezas de un software complejo y orquestado van de la mano con un core, van de la mano con una capa de interoperabilidad, van con una app móvil, hay una capa de seguridad con todo el tema de fraudes, hay una banca en línea. Entonces, hay muchos motores actuando por atrás, nada más al dar un clic, ¿no? Pero si nos vamos con el tema de desacoplar un servicio financiero, yo no empezaría por el lado de tecnología, yo empezaría por el negocio, ¿ok? Porque al final del día, aunque sea un proyecto de tecnología, el negocio tiene que entender los beneficios que va a tener este tipo de que haya un core desacoplado, y ya hay cores que traen esto fuera de la caja. Hay otros cores que hay que implementarle esto como una capa, ¿ya? Entonces, lo primero sería armar un business case para que esto se explique el valor de la capa, cómo, cuándo esto se repaga, cuál es el rollo objetivo, cuál es el producto objetivo que lo va a consumir, desde sus productos internos hasta aliados que se van a pagar aquí para poder interactuar con esta data que tiene por atrás el core de una manera segura, y que si también hay distintas tecnologías como un CDC, para que si se desconecta el core, hay una persistencia de data para que las plataformas por enfrente puedan consumir o ver la data para cuando el core se activa, pues nuevamente consiga pues toda la data ya pues en un sistema de colas, vuelve nuevamente pues al core. Entonces, al final del día, pues el C-Level tiene que estar alineado, el negocio tiene que estar alineado y toda la capa del equipo de tecnología tiene que estar alineada. Entonces, el segundo paso después puedo decir que hay que hacer un mapa de las capacidades. Y esto va a la mano en que hay que hacer un ejercicio de todo lo que es el Domain Driven Design,
que es lo que le llaman el DDD, para definir todo lo que son los bounded context. Y de ahí, entonces, elegir todo lo que ahorita mismo es un dolor. Inclusive ayer tuve una reunión con un banco que quieren modernizar muchas partes aquí y hacer esta capa de transformación y van a empezar con lo más crítico, que ahora mismo todo se les cae y es muy costoso, inclusive a nivel de dinero, mantener algo legacy. Pero todo se basa en empezar con lo que es de alta fricción, alto valor, bajo y de bajo riesgo hasta cierto punto para poder desacoplarlo. Entonces, la regla práctica es empezar por lo que está alrededor. O sea, por ejemplo, un sistema de onboarding, un sistema de pago, un sistema de notificaciones, canales de clientes, y de ahí pues empezar a escalar y ir hacia adentro, ¿no? Entonces, de ahí te metas en todos los adapters que le dan hacia el core, entre un servicio nuevo y lo que pega pues al core viejo, y rediriges un poco el tráfico, ¿no? De que el nuevo servicio que estás montando para que haya un proceso orquestado de que vas desconectando y conectando a lo que está pegando el core y que se vaya por una capa headless que al final del día va a trabajar. Entonces, primero se empieza por lo más difícil, con lo más alto impacto, pero con lo más, con lo que genere menos riesgo para que no afecte la operatividad. Y entonces primero vas desacoplando y de ahí pues sacas quick wins y haces que esto demuestre que la nueva arquitectura funciona y pues generas valor para que eso ya pase a ser un proyecto un poco de más tiempo para que la compañía quede completamente con esta capa headless que muchas plataformas le puedan pegar al core. Para continuar, muchos tomadores de decisiones le tienen pánico a la modernización porque piensan que tienen que apagar el banco, el sistema viejo y encender uno nuevo el lunes por la mañana. O sea, piensan de que es tan así, interrumpir el servicio. ¿Cómo se hace esta transición en la vida real sin interrumpir la operación como tal? ¿Cómo ustedes pueden hacer esa orientación, obviamente, a los tomadores de decisiones, que al final esto no es como apago y enciendo el día de mañana, ¿no? Vos mencionaste, Alejandro, que hay un proceso, un análisis, hay que hacer toda esa coordinación. Entonces, ¿cómo se le convence, obviamente, a un tomador de decisiones de que eso no es así de la noche a la mañana? Sí, o sea, nadie apaga un banco o una capa de integración con las operaciones que es un lunes, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es hacer un buen planning y hacer una buena definición. Lo que nosotros usamos aquí es un patrón que se llama Strangler-Fick, o básicamente que estrangula pues, un proceso y construyes al lado del proceso viejo para que poco a poco lo que tú vas definiendo, construyendo y desarrollando, vas de la mano redirigiendo el tráfico poco a poco al nuevo proceso. Entonces, y poco a poco el sistema legado, el viejo, se va escogiendo todas esas integraciones punto a punto, que le pegan directamente al core, y no pasa por esta capa headless o de integración intermedia, vayan pasando poco a poco, ¿no? Entonces no genera ese caos que es inmediato porque ese es el método tradicional hace muchos años. Entonces eso hace que haya una coexistencia en ambos durante un buen tiempo y después pues llega a estar bien, ¿no? Sí, además de eso, la realidad es que vos, o sea, se priorizan servicios, ¿cierto? En una institución, cuáles son los más críticos, cuáles son los procesos automáticos, aquellos rutinarios, y vas haciendo, como bien dijiste, una programación. O sea, primero obviamente tenés que ir hacia atrás y revisar, bueno, qué es lo que tengo que migrar primero, qué es lo que tengo que pasar hacia el nueva plataforma, nueva infraestructura, que te permite obviamente tener esa continuidad de las operaciones. Jamás, y yo también lo he vivido, he estado presente en migraciones a nivel de lo que se llama el ecosistema de pagos en bancos, en donde pasa un proceso de planeación, ¿no? De vos haces un checklist de todos esos procesos y en conjunto con plataformas como la de ustedes, en donde hay un acompañamiento muy cercano y se priorizan todas esas tecnologías, todos esos procesos y demás,
y se hacen en los distintos, obviamente se programan y no se hace de la noche a la mañana. Eso evidentemente no apagás y encendés y ya todo está funcionando de maravilla. Inclusive hay post-migración, hay procesos que todavía tienen que seguir monitoreándose porque pueden ser procesos de cierre, procesos del 15 de cada mes, del 30 de cada mes, en el caso bancario, obviamente, el cálculo de intereses, en el próximo corte, y entonces vos venís haciendo todas esas migraciones muy controladas y con la tecnología, obviamente, y acompañamiento que se le pueda brindar a todas estas instituciones, pues definitivamente siempre hay una brecha, obviamente siempre hay algo que se tiene que estimar, pero en definitiva, al tener gente con experiencia dentro del proceso, obviamente se minimiza ese riesgo de fallo, de no continuidad de la operación y se mantiene, obviamente, se logra el objetivo de modernizar los procesos tecnológicos en cada institución. Bueno, Alejandro, Jorge, de verdad, muchas gracias por esta conversación, estuvo muy interesante. Allí invitamos a todos los oyentes, por favor, a que estén pendientes de las redes sociales de Rustec y de la Cámara FinTech Panamá, donde estamos constantemente actualizando información sobre los nuevos sistemas y las nuevas tecnologías para la banca. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes por la invitación y estamos siempre a la orden.